Bueno, lo primero sería realizar un reconocimiento médico que incluya una prueba de esfuerzo que tiene varios objetivos. Por un lado, despistar patología o problemas que contraindiquen realizar esta actividad. Por otro lado, calcular o establecer cuál es el estado de forma de ese momento y a partir de ahí poder proponer unas intensidades de entrenamiento adecuadas, incluso unos objetivos de marca en la competición. No, a ver, somos animales de costumbres y el organismo necesita siempre unos periodos de adaptación para cualquier actividad que desarrollemos. Entonces, una prueba de 20 kilómetros es una prueba exigente, no es ninguna tontería, encima con tachuelas, o sea, con un perfil que la hace más exigente todavía. Entonces, como mínimo necesitamos un periodo, como decía antes, de unas 12 semanas. ¿Para qué? Para pasar la fase de adaptación previa, luego hacer una fase de acumulación de trabajo y luego acabar con esa fase un poquito de descarga para llegar en las mejores condiciones. Prepararla en un mes para mí me parece totalmente insuficiente y mucho más para gente que no está habituada a correr normalmente, ¿eh? Entonces yo creo que un periodo de unos 3 meses cumple muy bien con todos esos requisitos. El problema de la Beovia es que es tan variopinta, es decir, participan atletas casi profesionales y participan atletas totalmente amateurs. Si el objetivo es andar entre los primeros, que es decir, andar por debajo de hora 10, pues habría que plantearse una preparación en la que se hagan como mínimo 100-110 kilómetros a la semana. Lógicamente eso, como digo, está enfocado a profesionales. Si nuestro objetivo es pues, bajar de 2 horas y no estamos muy acostumbrados a correr, pues probablemente sea suficiente con andar en torno a los 50 kilómetros, 40-50 kilómetros semanales. El número de días a la semana, bueno, pues lo que hay que tener muy presente también, que la gente que no está muy acostumbrada es mejor que haga días alternos en la preparación, por ejemplo, pues que entrene 3 o 4 días a la semana y que no acumule muchos días juntos seguidos. Evidentemente, si hacemos una preparación de unos 3 meses, pues eso puede ser válido para las 3 o 4 primeras semanas. Una vez que nos hemos adaptado, pues podemos hacer 2 días sí, 1 no, pero en general lo que debemos contemplar o tener presente es que tan importante como el trabajo es el descanso para asimilar lo que estamos trabajando. Depende mucho de las características de cada uno, como también he dicho antes. En general, para evitar lesiones, todo lo que sea intenso es más agresivo y para una musculatura que no está muy preparada, el riesgo de lesión es mayor. Pero claro, eso tampoco quiere decir que una persona que no está acostumbrada a correr de repente se meta 15 kilómetros. Y luego también es muy importante el perfil sobre el que se hace, porque evidentemente para preparar la Beovia algunos días hay que hacer entrenamientos con toboganes, pues que es lo que te vas a encontrar luego en la competición. Pero precisamente eso, no solo las cuestas arriba, como piensa la mayoría de la gente, sino sobre todo las cuestas abajo, que implican un trabajo excéntrico de cuádriceps y una sobrecarga de las rodillas, pues nos pueden generar problemas. Por lo tanto, hay que hacer un poquito, más que definir si solo continuo o solo fraccionado, yo creo que hay que hacer un buen reparto. Por ejemplo, si hacemos un día continuo, el día siguiente podemos hacer un fraccionado relativamente largo, el día siguiente podemos hacer un descanso, recuperación, o sea, ir alternando un poco para que no haya un efecto sumatorio de las cargas. Intensidades altas, gente no muy habituada, no deben hacerse, porque son mayores los riesgos que los posibles beneficios, pero también kilometrajes largos o muy largos, tampoco si no se está acostumbrado. Y además es conveniente seguir una progresión razonable. Quiero decir, una persona que habitualmente no está entrenando, pues a lo mejor el primer fin de semana que haga una tirada no debe pasar de 8 o 10 kilómetros y luego puede ir subiendo 1 o 2 kilómetros semanales pues hasta llegar a 17, 18, siempre y cuando la tirada anterior la haya tolerado bien. O sea, hay que ir siempre escalando muy poquito a poco. Yo, más o menos, lo que haría sería primero 4 o 5 minutos de trote suave para despertar muscularmente, luego haría unos 7 o 8 minutillos de estiramientos dinámicos, otros 10 minutillos los novatos o los poco experimentados, que pueden irse hasta 15 o 20 en los más profesionales, que también a ritmo de calentamiento, es decir, a intensidad baja pero un poco progresiva, es decir, el último minuto sea el más rápido pero siempre siendo cómodos. Como criterio general, mejor movilidad, hidratarse bien y movilidad, que estirar justo al acabar el esfuerzo. En los días de mucho calor, que es 2 cosas. Una, los objetivos competitivos a nivel de marcas hay que rebajarlos sí o sí, porque no hay ninguna posibilidad, de mejorar registros en esas condiciones, o sea que eso ya es un primer tema a tener en cuenta. Ese día ya, si queríamos batir nuestra marca de tal, pues ya tenemos que pensar que eso es imposible y que además podría ser hasta temerario el intentarlo, eso en primer lugar. Y luego, aumentar la frecuencia de la bebida, o sea, hay que beber sí o sí. ¿Por qué? Pues porque la deshidratación es una fuente de problemas de salud muy graves que pueden llevar incluso a la muerte, o sea, hay que ser claros. Entonces,
aunque sea un poco incómodo y aunque la gente no esté muy acostumbrada, en los días de humedad alta y de temperatura ambiente muy alta, hay que beber obligatoriamente, o sea, no es opcional, es obligatorio, debe ser obligatorio. Yo no soy nada partidario los días de lluvia de llevar impermeables, porque los impermeables lo que hacen es simplemente aumentar el grado de sudoración, aumentar la deshidratación, entonces aumentan la temperatura corporal y yo creo que pueden llegar a ser peligrosos, no soy partidario para nada de eso. Hay dos tipos de síntomas. Unos síntomas son orgánicos generales, de problemas que pueden ser cardíacos, respiratorios y demás. Entonces eso es síntomas de dificultad respiratoria, dolor agudo, sensación de mareos. Dolor agudo en el tórax, sensación de opresión, dificultad a respirar, sensación de que nos falta aire y mareos. En ese tipo de situación hay que parar sí o sí siempre. Y luego están los síntomas de tipo muscular. Esos generalmente el deportista ya los conoce más. Sensación de que de repente empezamos con signos de dolor o de pesadez fuera de contexto, quiero decir, según va avanzando la carrera, lógicamente nos vamos a encontrar peor y muscularmente más fatigados. No me refiero a eso, me refiero que de repente pues notamos sensación de que un pinchazo. Un pinchazo es un aviso, casi siempre está relacionado con una microrotura. Si a ese pinchazo no le hacemos caso y seguimos, y sobre todo si coincide en un momento que estamos con cuestas, a eso va a acabar en una rotura fibrilar importante. Entonces, toda sensación de pinchazo a nivel muscular, una sensación de fatiga brusca o de sensación de pesadez brusca en una zona, también implicaría parar. En ese caso, a lo mejor no es de forma definitiva, a lo mejor hay que soltar un poco, etcétera, y luego intentarlo otra vez, pero desde luego si no paras con ese síntoma que ya te está avisando, lo que va a ocurrirte es que te vas a tener que parar 7 minutos después, pero probablemente con una lesión más grave.